Bueno, hola amigos, bienvenidos a esta edición de día martes con la presencia de Nicola, a quien saludo con mucho gusto. Y quiero saludar también rápidamente, antes que se me olvide, porque soy un hombre anciano que se le olvida todo, a los amigos que tengo o conocidos. Algunos los conozco personalmente, otros solo a través de internet, de Estados Unidos, que ayer cuatro estuvieron de aniversario de su independencia. Lastimosamente hubo un evento criminal, alguien disparó en un desfile en Chicago. Esto ya es tremendo. Pero en fin, Estados Unidos es un gran país, es la primera democracia del mundo, de los tiempos modernos. La democracia ateniense era bastante más restringida. Esta es una democracia mucho más amplia y al mismo tiempo es la más joven. Es una república que partió en 1776 con la Declaración de Independencia y los redactores de la Constitución, Jefferson y otro montón de gente. Así que un gran saludo, un gran país de Estados Unidos, los que lo conocen y por lo tanto evitan los clichés habituales sobre Estados Unidos, se darán cuenta que es un país con gente bastante más hospitalaria de lo que somos nosotros en promedio, muy trabajadores, les gusta trabajar, no le hacen quita el trabajo, les gusta hacer las cosas por su cuenta y por lo tanto un país que está siempre, a pesar de que esté en un momento dado como ahora, en una situación difícil, siempre tiene reservas de energía intelectual y moral tremenda. Es un enorme país, ahora con muchos conflictos, eso sí, Nicole, ¿no es verdad? Sí, bueno, ya que saludaste a Estados Unidos y a propósito de les gusta trabajar, yo creo que más que les guste trabajar, que es una manera de decirlo, yo entiendo lo que tú quieres decir, ellos entienden lo que significa el trabajo y un Estado que no genera nada, sino que más bien el Estado depende de lo que generen las personas. Entienden el valor de trabajo en ese sentido, entienden que el desarrollo viene desde el esfuerzo personal y respetan las libertades individuales. Esos dos grandes pilares me parece que han hecho de Estados Unidos el desarrollo. Claro, y alguien me podría decir, bueno, pero es que allá la gente que se esfuerza y trabaja efectivamente puede llegar a cumplir lo que se llama el sueño americano. Y yo creo que en parte tienen razón. Nuestro país, si lo tuviéramos que comparar, que no es el tema hoy día, pero aprovecho, si lo tuviéramos que comparar, efectivamente, el desarrollo personal y el trabajo personal podría llegar a concretarse en un sueño, y a diferencia de acá donde las trabas de distintos tipos, no solamente las trabas para el trabajo, sino que también las trabas culturales en Chile eh, impiden, voy a hablar en presente, no impedían porque no me hago cargo de la frase Chile cambió, que es algo que vamos a hablar hoy día, sino que impiden eso de cumplir el sueño americano. En Chile se hace muy difícil eso, que lo podríamos tratar quizás, Fernando, en otro programa, cuáles son esas barreras. Claro. Pero también hay otra barrera que es importante, que es el mercado. No porque no se crea en el mercado en Chile, que es parte de la mala discusión que hubo también en la constituyente y que a veces se entrampa en el Congreso. En Chile se habla de mucho del mercado, el neoliberalismo, y cuando uno realmente revisa las medidas que se han estado implementando durante los 30 años, han sido en contra del mercado, en vez de reforzar el mercado, reforzar la competitividad, reforzar la apertura al emprendimiento, se ha ido cerrando. Entonces, claro, uno admira en Estados Unidos ese tipo de cosas, hay otras que a uno no les gusta tanto porque no los comparte culturalmente, pero efectivamente hay dos grandes admiraciones que a mí me producen. Uno, el concepto de contribuyente y del valor del trabajo individual y el hecho de que no son, cada persona es un contribuyente hacia el Estado, no es eso los grandes ciudadanos, no porque no tengan el concepto ciudadano, sino que porque entienden que el Estado en el fondo chupa los impuestos que pagan las personas, y el tema de las libertades individuales, donde, por ejemplo, la Corte Suprema fue frenando varias de las disposiciones de Biden con respecto al COVID, por decir una. Claro, alguien me va a decir acá, oye, ¿qué pasó con el aborto? Pero eso lo podemos discutir en otro programa. No, a mí me parece bien lo que pasó con el aborto, de que se terminara con esa cuestión, porque la Corte Suprema se pronunciara, ya se estaba convirtiendo ya en una norma cercana ya al crimen de frentón el asunto. Creo yo, esa es mi visión. No, es Eh, verdad. sí, ¿Sabes por qué te voy a decir? Porque lo que hizo la Corte Suprema en esa línea es decir, yo no estoy prohibiendo el aborto. Lo que dijo la Corte Suprema en Estados Unidos es decir, esto no tiene rango constitucional y es propio de cada estado discutir su ley. Por ende, cada estado podrá tener la libertad de discutir y decir si aprueba o no el aborto. Pero
la discusión de fondo con respecto a la Corte Suprema es si constituye parte de los derechos más fundamentales, que son esos que están en la Constitución norteamericana, que no ha variado desde su origen, ¿no es cierto? Entonces, esa fue la discusión, y eso fue lo que dictaminó ahora la Corte Suprema, diciéndole, se lo dejamos a los electores y sus propias autoridades, debido a que como Estados Unidos tiene un sistema federal, hay bastante autonomía en ese sentido. Ok, discútanlo ustedes en su estado, pero no lo vamos a dejar como rango constitucional. Eso fue, a grosso modo, lo que dijo la Corte Suprema en Estados Unidos. Sí, pues, básicamente sí. Tiene otras lecturas también, en el sentido de que parece ser un dictamen, aunque deja esta libertad. Desde el punto de vista de la lucha ideológica que hay hoy día, el asunto toma un aspecto más potente que meramente decir, ustedes verán lo que determina. Pero dejemos eso de lado. A propósito de Constitución, hoy día se cerró el proceso, y se cerró de una manera que es muy simbólica, creo yo. Pero antes de decir qué es lo que creo yo, y luego nos dirá Nicole qué es lo que cree ella, les quiero recordar, amigos, lo tengo que decir, me lo voy a poner como hacían antes las niñas que aparecían en la publicidad de las cosas, se la ponían en el lado de la cara. Eran bonitas, pero las niñas esas eran bonitas. Sí, no eran un viejo mierda como yo, eran niñas bonitas. Envejezca o muérase, de vuestro servidor. Les iba a leer unos pedazos así para que se den cuenta de la idea, pero después dije no, voy a dejarlos en la duda. El libro se está yendo muy rápido, amigo, así que si usted está interesado por un motivo que sea, yo le sugiero que entre inmediatamente al villegas.cl. Si no está interesado, no hay ningún problema, no tiene que entrar a ningún lado. Envejezca o muérase ahora. Cómprelo o envejezca sin leerlo, no sé cómo decirlo. Y otra cosa que quiero decir al tiro antes de entrar al tema de la Constitución es que el jueves a las 8:30 en la Casa del Jamón, como ya se hizo una tradición, hay un espectáculo de flamenco con tremendos artistas, tan de bailadoras, Fernanda Ortiz, yo conozco a esta chica, Pilar Bunster también, es un ambiente pequeño el del flamenco, uno termina conociendo a todo el mundo. Riquero, el gran guitarrista, y Valentina Villegas en el canto. Este jueves a las 8:30 en Casa del Jamón, ya saben dónde queda, Tenderini 171, se come maravilloso, se bebe como los dioses, se escucha buena música, no veo qué más se puede pedir. Jueves a las 8:30. Bueno, se cerró esta Constitución, dicen que todos estaban muy contentos porque fue tranquilo el asunto, menos mal. No tan tranquilo las marchas, algunas terminó, no sé si terminó en realidad a esta hora, que estamos haciendo el programa con Nicole, terminó con incidentes para variar, protagonizados por cabros chicos, como siempre. Una serie de grupos con unos nombres de fantasía. Cerró la convención y a mí me da la sensación que el espíritu ahí es de derrota y de fracaso. Onda, el último apaga la luz. Fíjate que una de las personas hicieron declaraciones, los convencionales, uno dijo, me voy con tranquilidad personal muy grande. Eso no me suena a decir que fuimos un éxito, sino que, bueno, nos fue mal, nos metieron 8 goles, pero lo dimos todo en la cancha, un poco eso, ¿no? Un poco de derrota, pero yo personalmente hice lo que pude. Me suena a eso. En el tono de muchas declaraciones, incluso de gente de la izquierda, que son los que le dieron forma a la proposición, no hay tampoco mucho un espíritu de entusiasmo, sino que yo creo que se dan cuenta todos que el fracaso es evidente, que van a ser muy probablemente derrotados, las cifras siguen diciéndolo el 4 de septiembre, y que esa oportunidad de haber construido algo decente, haber mejorado la actual Constitución, haberla puesto al día, porque han emergido nuevas situaciones en Chile y en el mundo, se perdió, y hubo un grupo de obcecados que trataron de crear una Constitución a su imagen y semejanza, inspirado en el pensamiento de sublime del señor Atria, del señor Barraza y de algunos otros personajes de ese calado. Entonces, yo siento por lo que he visto, Nicole, una sensación de que no fue lo que debió haber sido esta cuestión, que no terminó bien, que terminó a oscuras, que terminó como el último apaga la luz. Sí, la sensación la tienes porque la ceremonia en sí, ya con la ausencia de autoridades de las instituciones del Estado, la ausencia de los expresidentes, la ausencia de figuras importantes, te dice algo. Ahora, efectivamente existe esa sensación porque el resumen, si uno pudiera ponerlo en una sola frase, es la oportunidad perdida.
incluso para quienes votaron rechazo de cambio de constitución, ese 20%, porque sí, se abrió una oportunidad, ya ni siquiera analizando el contexto en el cual salió, se abrió una oportunidad para mejorar y resulta que entregan un texto que divide al país, quizás no lo divide tanto, vamos a ver el resultado final, pero quizás no lo divide tanto como se cree, pero lo polarizó la discusión, fue un texto, quiero referirme al texto, fue un proceso en el cual fue siguiendo la línea de octubre, radical, con frases maximalistas. Mira la diferencia, quizás, si hablamos de la ceremonia, a esta ceremonia final, donde la gente no solamente en la encuesta le está diciendo rechazo mayoritariamente al texto, la última CADEM, 51% versus 34% del apruebo, sino que también le están diciendo rechazo a la radicalidad, le están diciendo rechazo al maximalismo, le están diciendo rechazo a todas esas cosas que están infladas como bombín de la realidad chilena, donde grupos identitarios que quieren tomar ciertos espacios de poder han maximizado todo. Entonces, si comparamos las ceremonias, claro, esta fue una ceremonia tranquila, mira las expectativas cómo van bajando. Qué rico que fue tranquila, eso fue todo, los emblemas nacionales se respetaron, mira la diferencia, la bandera nacional, el himno nacional cantado por todos, quizás unos con menos ganas que otros, con las orquestas juvenil tocando el himno nacional sin ninguna pifia ni grito. Entonces, claro, fue con otra sensación, si ya hablamos de sensación o de temperatura ambiente, a la temperatura de inicio de la convención, donde se sentían ganadores, se sentían que tenían el poder completo y que lo que ellos decían o pretendían hacer con la Constitución era una verdad absoluta. Ahora, todavía falta plebiscito, pero estamos analizando el ambiente de la convención, ¿no es cierto? Sí, Ahora, además esa doble cantada, la canción nacional y todo lo demás me suena falso, me suena a un intento de último minuto de esconder, de simular lo que ya realmente quiere la mayoría de esa convención, que es terminar con todo eso. Lo dijeron de mil maneras y está en la proposición de mil maneras también. Lo real y lo auténtico fue ese clima del principio. Lo de ahora me parece una actuación tratando de salvar, porque se habla de operación salvataje ya. De operación salvataje, entonces no lo dicen así, pero es lo que es. Así que me suena falso que cantaran la canción nacional. Se deben haber atragantado algunos de ellos. Se deben haber atragantado. No olvidemos lo que se dijo al principio. En esa convención realmente el país les importaba un cuesco. Aquí lo que interesaban era esa entidad imaginaria que llaman pueblos originarios. ¿Originarios de qué? Y en todo caso, ¿cuál es el valor de ser originario de ninguna cosa, si es por eso? El asunto es para discutirlo mucho. Pero en fin, se acabó. Ahora, si terminó realmente tranquilo, está por verse, porque no ha terminado el día y hay marchas. Y por ahí pueden haber algunos grupetes que van a hacer sus numeritos. Así es que estuvo tranquilo en el recinto. No veo cómo podría haber sido distinto. Pero todavía no ha terminado el día. Vamos a ver mañana. O sea, ustedes que están viendo el programa van a saber mejor que nosotros. Y lo más importante, Fernando, no ha terminado el día y no ha terminado el proceso. No, claro, obvio. Y eso es lo más importante, ¿no es cierto? Que el proceso en sí no ha terminado, e incluso después del plebiscito de salida, si es que ganara el rechazo, cómo se van a volver a alinear ciertas fuerzas, cómo va a responder los partidos políticos, cómo va a responder el Congreso y cómo va a responder este gobierno. Por lo tanto, el proceso continúa, capítulo. Yo me estaba refiriendo, obvio que continúa el proceso, yo me refería al clima del día. Ahora, fíjate que yo tengo la sensación que venciendo el rechazo, como tú mismo dices, yo mismo también he dicho y todos creo que nos damos cuenta, se está rechazando mucho más que una proposición constitucional, se está rechazando toda una onda que estuvo prevaleciendo en el país hasta el día de hoy y que ya no prevalece, creo yo, y que las cosas van a cambiar bastante en muchos planos. Esas nuevas alineaciones políticas van a ser de un matiz, yo creo, bastante diferente. Si Boris quiere sobrevivir como gobierno, va a tener que seguir la pauta. Incluso en algunas de las cosas que dice ahora se refleja una especie de preparación hasta cierto punto para eso.
Me imagino que la democracia cristiana y el Partido Socialista van a adquirir nuevo peso. Me imagino que los sectores más ultra van a quedar bastante más marginados de lo que ya están ahora, pero que no se notaba tanto al principio por la estridencia de sus gritos y de su presencia y de su triunfalismo. Van a estar derrotados, por lo tanto no van a poder estar en esa postura triunfalista, no van a poder gritar tanto. Yo creo que el país tiene una opción, no es seguro, pero tiene una opción de encaminarse por un camino más razonable si hay un rechazo. Sí, voy a seguir con lo que tú dices, haciendo un pequeño resumen de la ceremonia final y después hablando del gobierno, que es la parte importante, y la participación del presidente Boric y qué podemos desprender de eso. Bueno, la noticia también importante del día es que finalmente se disuelve la convención. Po. Sí. Hoy, para día de nuestra grabación, se acabó la convención. No se acabó el proceso, pero se acabó la convención y por ende los constituyentes también dejan de tener un sitial, por lo menos en la discusión, y dejan de ser un poder, si se puede poner en esos términos. Van a seguir durante la campaña porque varios ya dijeron que se iban a desplegar por el apruebo. Atria, Barraza, Baza, todos ellos van a estar desplegados, claro. Pero mira, me gustaría revisar algunas citas porque para ir dándole término a lo que fue estos 9 meses de convención. Por ejemplo, Patricia Politzer dijo: somos un ejemplo de cómo queremos superar la profunda crisis política y social que vive el país a través de más democracia. Y yo creo que la palabra más democracia, el concepto en realidad, no la palabra, que se ha repetido constantemente también como para poder ayudar al texto que están proponiendo, diciendo que es la primera que se elabora en democracia, que entrega más democracia. A mí me parece que es para analizarlo en otro programa, Fernando, con respecto a qué es lo que significa más democracia, porque yo voy a tomar solamente un punto. Por ejemplo, la composición de la constituyente. Más democracia significa haberle reservado escaños a los pueblos originarios, teniendo personas, por ejemplo, debido al sistema electoral que utilizaron, que es distinto al sistema electoral que se utiliza para el Congreso. Tú tienes 67 constituyentes electos con menos de un 5%, el 43% de la convención. 124 constituyentes tuvieron votos inferiores al 10% y 5 constituyentes cerca del 1%. ¿Eso es más democracia? ¿Eso es más representación? Eso no es representación. Por lo tanto, yo agarré solamente un punto, ¿no? Que es la composición de los constituyentes. Por lo tanto, eso en sí mismo no le da más democracia al texto el haber tenido gente que representaba un número ínfimo de la población, ¿no? Obvio, claro, tú citaste a una persona que no es precisamente un genio resplandeciente, Patricia Politzer, que es una persona que siempre repite los lugares comunes de la izquierda con un tono engolado, así muy pedante, pero no, eso no le da más peso. Evidentemente que por las razones que tú dices, eso nunca fue representativo del país. Lo ha probado la manera como las encuestas reflejan más y más rechazo. Fuera de eso está el tema de cómo se discutió dentro de la convención. No se discutió, eran diferencias entre los del mismo bando. La democracia también incluye no solo cómo se elige, sino que qué pueden hacer los elegidos, cómo se llevan a cabo los debates, sino la democracia es tan falsa como la que había en la Unión Soviética. La República Democrática Alemana, ¿qué tenía de democrática? La Unión Soviética tenía una constitución que tenía de democrática en la constitución. Era el Partido Comunista el único que gobernaba. ¿Qué democracia hay en China? En fin. Y sin embargo, todos hablan de lo popular, la soberanía popular, la democracia. República Popular China, Ejército Popular Chino. Y de popular no tienen nada. Pero mira, ya estamos todos contentes en que esto fue una oportunidad perdida, fue un desastroso y va a ser rechazado, salvo que hubiese una situación que algunos temen que ocurra, que algunos temen que se intente incluso que ocurra y que algunas instituciones están estudiando minuciosa y cuidadosamente. Ojo, o sea, una intervención para torcerle la nariz a la voluntad popular por medios de distinta clase, algunos de los cuales podrían ser informáticos. Hay posibilidades, espero que no ocurra, espero que los que tienen la idea de hacer lo que sí existen no prosperen en sus proyectos. Vamos a ver. Sí, déjame quedarme en el punto que tú decías, sí, con la manera en que se discutió. Es que yo estoy así haciendo un pequeño resumen de 3 puntos porque se van a acoplar estos puntos en la campaña de la prueba, entonces es importante. No solamente, siempre se habla que se excluyó la derecha. Bueno, ok, la derecha
se acabó la cantidad de constituyentes que pretendía tener por lo menos un tercio. Ok, pero no solamente no se excluyó a la derecha o a la centro derecha, se excluyeron las normas de votación popular que tuvieron más alta votación. Por ejemplo, la norma que protegía los fondos de pensiones, la libertad de enseñanza. Entonces excluyeron también a la sociedad que quiso participar, la famosa sociedad civil. Excluyeron a los think tanks que no eran de su área, a las fundaciones que quisieron. Mira lo mismo que dijo el presidente Lago con su fundación. Trató de participar a través de su fundación y también fue excluido. Acá el que no pensaba como la izquierda fue excluido. No es un problema solo de la centro derecha, también es un problema de la centro izquierda. Por lo tanto, eso de más democracia, bueno, queda en signo de interrogación, así como queda lo que dijo Elisa Loncón, que a mí me parece que derechamente es mentira. Dijo, pudimos hacer mejor las cosas, pero nos instalamos con un gobierno en contra. ¿Qué quiere decir? Y con una infraestructura que no estaba adecuada para trabajar. Primero, el gobierno de Sebastián Piñera se entregó por completo. Fue el que hizo posible la convención en primer lugar, pues ¿cómo podía estar en contra? Exacto, ¿cómo va a estar en contra? Tuvo ministros que votaron, se supone, a prueba. Y en tercer lugar, que le hayan fallado los micrófonos cuando se instaló la convención y que la productora le haya fallado, me parece que es algo bastante menor como para decir eso. Bueno, ahí tenemos otro caso de genio resplandeciente en la señora Loncón, que nunca pudo explicar nada, nunca entendió nada. Todas las veces que la han entrevistado no ha sabido entender qué diferencia hay, por ejemplo, entre cotizar en una ISAPRE o cotizar en la AFP. No entiende nada. Y dan vuelta a todo y tergiversan todo. Eso es el discurso de la izquierda que abunda en este tipo de personas. Pero en fin, yo voy antes de ir a mi primer bloque comercial, estimados, yo creo que esto, al final de cuentas, va a redundar en beneficio del país por esto que Hegel, el filósofo alemán, le explico filósofo alemán a la señora Loncón, que no debe saber que existe Hegel, lo que llamaba las astucias de la historia. Astucia, o sea, una cosa que parece que va por un lado y termina por el otro. Esto, cuando se rechace, como creo que va a ocurrir, salvo que haya una intervención, la proposición, se va a abrir un camino mucho más positivo para Chile, creo yo, y vamos a ver la luz una vez más. Me hago esa esperanza, puedo parecer un crédulo, un pelotudo, pero creo que estas cosas no ocurren porque sí. La izquierda con esto, en otras palabras, yo creo que se terminó de quemar históricamente. Al tratar de llevar las cosas al extremo, al mostrarse desnudamente como son, como piensan, desde los más inteligentes de ellos, como los Atria, que es un hombre inteligente indudablemente, hasta los más tontones, se mostraron el rostro, mostraron lo que piensan, lo que quieren, lo que desean y cómo miran el país, nuestra historia, nuestro ser nacional. Y no les interesa. Están más interesados en ciertas identidades de fantasía que en la realidad de un país que funciona. Y eso no es en vano, Nicole. Yo creo que no ha sido en vano. Y de esto van a salir fortalecidos, incluso algunos que no lo merecerían, porque han tenido un comportamiento vacilante, ambiguo y tibión, pero así fue, esa es otra astucia de la historia, van a salir favorecidos, por ejemplo, la democracia cristiana, yo creo, que no se lo merecen, pero la historia tiene esas astucias medias raras. Y ahora voy a mi primer bloque. Fastmark, amigos, un courier de Miami a Santiago que atiende tanto empresas, trayéndoles en barcos, en aviones, lo que ustedes necesitan, y conforme a las necesidades de los empresarios chilenos, conforme a las características del mercado nacional, pero también atiende a personas en lo que se llama paquetería. O sea, aquí hay el artículo cualquiera que usted quiere importar de Wyoming, que hay una tienda allá que le gusta, que venden unos zapatos vaqueros, lo que sea, se lo van a traer, estimados amigos, en las mejores condiciones. Fastmark.cl. Y sigo con actualizatureglamento.cl. Les quiero advertir, lo he dicho de manera indirecta que esto es una cosa que hay que hacer para evitarse problemas, pero ahora lo voy a decir más fuerte y más claro. Es obligatorio, hasta unos pocos meses más, tener actualizado el reglamento del condominio o del edificio, donde por supuesto coexiste un montón de gente. Por lo tanto, las personas que administran o que tienen que ver con la administración, yo les sugiero que ya se vayan poniendo en contacto con actualizatureglamento.cl, donde hay expertos en esta materia, que no es tan trivial como ustedes creen, cambiar un reglamento para que se pongan al día. Esto es ley, tiene fuerza de ley y por lo tanto si no se cumple hay problemas, hay sanciones. Hay un plazo que termina en unos pocos meses más, obligatorio.
Actualiza tu reglamento.cl es una manera de cumplir con esa obligación. Sigo con inviertanuso.cl, ya saben, donde usted invierte en Estados Unidos sin tener que molestarse en entender nada de nada sobre la inversión en Estados Unidos. Usted llega con su platita y dice quiero invertir en Estados Unidos. Ok, le dicen, es una empresa china norteamericana, le van a mostrar miles de franquicias para que usted escoja. Le van a contar en qué consisten. Le van a mostrar miles o cientos de opciones inmobiliarias en todo el territorio de Estados Unidos. Le van a abrir cuenta corriente en bancos norteamericanos, le van a conseguir crédito en esa banca, lo van a ayudar a crear empresas, sociedades comerciales en Estados Unidos y llegado el caso le consiguen viceresidencia. You cannot ask more. No pueden pedir más que esto, perdonen mi inglés que es más o menos malón. Y continúo con Hey. No es malo, es bueno. Con Hey, el mejor corredor de propiedades de Chile, el más rápido. El hombre vende rápido las propiedades. Usted cuando quiere vender una propiedad es por algo. Necesita la plata, la quiere usar por otra cosa, quiere rapidez, quiere haber vendido anteayer. Hey es el más rápido de todos por sus métodos innovativos y por la manera como se dedica a esta pega, me consta personalmente. Y termino este bloque con Climo, que se lo recomiendo a todo el mundo, porque yo lo tengo y sé lo bueno que es este sistema de climatización que no tiene olores, no hay humo, no hay peligro, no hay combustión, no hay dependencia del camión que reparte el gas, no hay dependencia de que si llegó parafina o no a la bomba. Funciona maravillosamente, gasta muy poca electricidad, funciona en invierno y en verano. En verano usted tiene el problema del calor, lo va a refrescar. Usted tiene problemas como yo con la respiración, con los polvillos, qué sé yo, tiene un filtro de aire. Está conectado a internet, tiene un control remoto. What else you can ask? ¿Qué tal mi inglés? ¿Qué más puede pedir, estimados amigos? Y ahora regresamos con Nicole. Dos últimas citas que te reflejan también por dónde va a ir la campaña de la PRO y que también reflejan cómo se han ido moderando los propios constituyentes. Y de ahí doy paso a la presencia del presidente Boric. María Elisa Quintero dijo que la constitución perfecta no existe, que es algo que también la centroizquierda ha estado tomando. Obviamente que no existe. Pero acá viene el punto. Claro que la constitución perfecta no existe. Y ella dice, esto es un piso mínimo, en el fondo abriendo la puerta a futuras reformas. Pero el problema que tiene esta constitución, que no es un piso mínimo, no es una constitución minimalista, ¿no es cierto? Es una constitución maximalista, no solamente en su extensión, sino que cada capítulo que hace reforma a instituciones del Estado o a nuestro territorio, para qué hablar de la justicia, etcétera, está amarrado con una serie de disposiciones. Por lo tanto, ella no puede decir que es un piso mínimo, a mí me parece que es un piso bastante máximo. Es un techo altísimo. Es un techo altísimo, exacto. Y por último... Dime. No, nada, te iba a decir que la señora Quintero, sobre las declaraciones que ha hecho, no ha demostrado mucho más brillo intelectual que la señora Loncón y ha mentido, pero desaforadamente. Parece que la convención necesitaba payasos como el Rojas Bade, necesitaba mentirosos como la señora Quintero y necesitaba unos pocos tipos inteligentes, o sea, el tipo inteligente ahí de todo el lote que es Atria, no cabe duda de eso. Lamentablemente una inteligencia distorsionada y hacia la inteligencia de los Robespierre y de los fanáticos. Tenía que tener un elenco, digamos, variopinto, como todo circo, que tiene equilibristas, payasos, acróbatas, perros que juegan fútbol. Bueno, tenían que tener a la señora Quintero para que dijera una cosa tan absurda como tú dices perfectamente. Piso, y además un piso amarrado, ¿no? Con un candado titanio, como dijo la señora Rincón. Es un piso para ellos mínimo, pero el problema es que la centroizquierda también tiene estas frases para poder justificar el apruebo, que las constituciones no son perfectas, que desde acá se puede seguir mejorando, etcétera, algo que sabemos que no es verdad. Y por último, Gaspar Domínguez, y acá me interesa esta frase para decir solo una cosa. Gaspar Domínguez, el vicepresidente de la convención, dice que pase lo que pase en Chile, Chile ya cambió. Y acá me quiero detener solo para decir lo siguiente, qué increíble como ciertas frases en algún minuto pueden tener una connotación positiva y en algún minuto muy rápido se convierten en una connotación negativa. El Chile ya cambió, que tanto estuvo presente para la instalación de la convención, para llamar al proceso de paz, para poder justificar también el famoso estallido. No, es que Chile cambió, el estallido social, la crisis social. Si tú le preguntas hoy en día a cualquier persona, saquemos a los radicales, pero cualquier ciudadano común, y tú le dices Chile cambió, te va a decir sí, pero para peor. Entonces, la frase de Chile
cambió, que en algún minuto ayudó a la épica, a decir, aquí vamos con este proceso que nos va a llevar a más democracia y un mejor futuro, un mejor presente, hoy en día me parece que está significando cosas absolutamente distintas. Y si tú le dices a una persona, tú irías atrás de octubre del año 2019, una semana atrás, ¿cuál prefieres? ¿Cuál Chile prefieres? ¿La semana atrás? ¿O todos estos 2 años que hemos estado, descartemos el COVID, o todos estos 2 años que hemos estado en esta crisis política, con discusión constituyente, etcétera? Me parece que la respuesta mayoritaria va a ser una semanita antes del estallido, ¿no? Bueno, absolutamente. Ahora, lo que pasa es que la izquierda tienen una serie de mecanismos así automáticos, reflejos condicionados a pensamiento. Uno de ellos es el cambio. Siempre el cambio suponen que es bueno. No se les ocurre que hay cambios que son malos. Por ejemplo, cuando uno se muere hay un cambio. Uno se deja de mover y se descompone. No sé si eso es bueno. En una de esas sí, pero habría que por lo menos examinarlo un poco. Los cambios pueden ser pésimos. Y de hecho, en la historia política mundial de todos los, digamos, por último, los últimos 200 años, los cambios que han propulsado estos grupos fanáticos por el cambio han sido desastrosos. Pregúntenle a un ruso que no sea comunista o que no haya profitado el régimen, ¿qué le parecen los cambios que se produjeron en Rusia a partir de 1917? Pregúntenle a la gente que se arrancó de Venezuela qué tal le parecieron los cambios de Chávez y de Maduro. Pero no lo entienden, ¿no? O sea, no hacen la conexión, llegan hasta ahí nomás. Qué ricos son los cambios, como un cabro chico. Los cabros chicos les encantan los cambios porque se aburren mucho. Tocan el timbre de tu casa y salen entusiasmados a abrir por si hay una novedad, un tío que viene con dulce, alguna cosa. Entonces, esa mentalidad no se la quitan nunca, está siempre permanente lo de los cambios, necesitamos cambios, todo tiene que cambiar, que era el lema de la campaña de Eduardo Frei Montalva, todo tiene que cambiar. Claro, y muchas cosas cambiaron, pero para peor, y es lo que hemos visto en Chile. Pero en fin, mira, analizar estas cosas con estas personas, examinarles sus frases, como examinar la frase de un tipo que tiene un sombrero Napoleón en el manicomio, es perder el tiempo completamente. Están en una galaxia de pensamiento que no es la galaxia de Gutenberg, sino que es la galaxia de la Casa de Orate, en cierto sentido, y peligrosa además. Fíjate que un gran analista de la Revolución Francesa que escribió su libro mientras las revoluciones estaban en desarrollo, incluso antes que llegara Robespierre a inaugurar la fase del terror, donde se mató a mucha gente, un señor Burke, que ustedes quizás han oído hablar de él, un británico. Él explicaba por qué estos afanes de cambiar las cosas sobre la base de lo que se te ocurre a ti, que es bueno cambiar, sobre la base de lo que se le ocurrió en esa época a los jacobinos o a los girondinos y a otros grupos políticos, o lo que se le ocurrió después aquí en el presente a los comunistas o los socialistas. Esa idea de que tú tienes una fórmula como de ingeniería, que nunca fue de ingeniería porque es pura palabrería, no hay ni un número, es un error, y él demostró, creo yo, para por lo menos mi satisfacción, que las sociedades, por supuesto que cambian, pero el proceso tiene que ser natural. Y uno de los grandes ejemplos es que mientras Francia con la Revolución Francesa entró en un periodo de matanzas y guerra, Inglaterra, que no hubo ni una revolución política, fue el país que se convirtió en el líder industrial, científico y tecnológico de todo el siglo XIX. Pero anda tú a argumentar esto con estas personas, perder el tiempo. Perder el tiempo. Oye, veamos lo que ocurrió con el presidente Boric, el gobierno y la convención. ¿En qué contexto? Con un 62% de desaprobación al presidente Boric y un 33% de aprobación, 15 puntos creció 15 puntos la desaprobación. Y lo que podemos decir, Fernando, es que finalmente se confirma que el gobierno está en este nuevo diseño de desacoplarse del apruebo y la nueva constitución y separar al gobierno del texto constitucional y en caso de que ganara el rechazo. Ahora, un viraje bastante burdo, un viraje bastante brusco. El presidente Boric dijo el plebiscito no debe ser un juicio al gobierno, es el debate sobre el futuro de Chile, cuando no solamente hace una semana que Jackson dijo que el gobierno necesitaba la nueva constitución, sino que fue parte de la campaña del presidente Boric y de todos estos meses del presidente Boric también. Entonces uno puede decir, bueno, a lo mejor le resulta desacoplarse, pero igual va quedando dañada la credibilidad aún más del gobierno. Sí, el gobierno se olvida que ya no está en campaña. En campaña uno dice palabras al viento, promesas, dice cosas, después eso es lo que hizo por lo demás en la segunda vuelta, cambió, hizo un giro y logró ganar la presidencial.
Pero estando en el gobierno, la credibilidad es un factor importantísimo. Y entonces tener estos cambios bruscos que creen que, ya, con esto estamos bien, sigamos en esto. La pregunta es, ¿quién les cree entonces? Nadie. Y por lo demás, dime, ¿quién les cree? No, yo creo que no les cree. Mira, yo no sé qué decirte al respecto. Tal vez sea bueno que se desacoplen, ¿ah? Es una voltereta, pero mi madre decía, prefiero a un hombre malo que a un imbécil. Yo prefiero un tipo que se desacopla de algo malo, aunque sea un acto de oportunismo, a uno que obsesivamente sigue acoplado y puede conducir al país a la ruina. Si el día de mañana Boric se desacopla realmente y trata de gobernar con estas nuevas fuerzas que van a adquirir vigor después del fracaso de la proposición, y se intenta gobernar con ello, yo lo voy a aplaudir de pie. Sí. Así sea que el desacople sea, digamos, medio burdo, pero lo voy a aplaudir de pie porque a mí me interesa el bienestar del país y no, digamos, juzgar moralmente a nadie. Sí, yo parto de la base, por último, que son todos personajes bastante vacilantes, sin lealtades, sin principios, bastante siniestros en algunas oportunidades. Pero yo prefiero esa flexibilidad, llamémoslo flexibilidad, que suena más suave. No, yo entiendo lo que tú dices desde el punto de vista de lo pragmático y lo ideal o lo mejor para el país. Pero esto tiene una consecuencia política y acá voy. Significa que el gobierno sí puede ir al Congreso a plantear sus reformas o sus proyectos y empezar a negociar, moderar y llegar a acuerdos. Eso es Ok, político. por ejemplo, la reforma tributaria es un ejemplo porque lo tiró antes del plebiscito, ya voy a hablar de la reforma tributaria, por lo tanto, pueden ir. ¿Cuál es el problema y lo que uno ya ve? El Partido Comunista hoy día, en varias entrevistas, no solamente Jadwe, también Barraza, también Hugo Gutiérrez, dijeron, nosotros somos del apruebo sin apellido, es decir, somos del apruebo sin reforma. ¿Qué pasa? Que este gobierno, el gobierno bueno, si gana el rechazo, nosotros seguimos gobernando, vamos al Congreso, ese no es el gobierno de las grandes transformaciones. No, Ese es el gobierno de los consensos, ese es el gobierno de algunos cambios, de algunas reformas, ese eso es es el lo que gobierno queremos, ¿no? Exacto, pero eso no es lo que quiere el Partido Comunista. Pero Y que se entonces jodan. ya Se le van a empezó a joder. ver. Se van a Claro, joder. Eso es todo lo que va a suceder. Una vez pero más. Mira, pero este va a ser el gran periodo ¿cómo se dice? Del sinceramiento. El sinceramiento, entre otras cosas, consiste en que el Partido Comunista es una secta. Por lo tanto, no tiene capacidad para imponer a la larga o a la corta, salvo que controlen Fuerzas Armadas, que están tratando, entre paréntesis, les voy a contar un poco de eso, están tratando dentro del Ministerio de Defensa. Si no tienen eso, tarde o temprano se desnuda que son un grupo pequeño y que quedan pataleando, que son derrotados, se convierten en mártires, se exilian o no se exilian, vuelven. Va a ser el gran sinceramiento de lo que realmente el país quiere y necesita. Eso es lo que pienso que va a ocurrir, salvo. No, pero eso es lo que uno puede proyectar, pero lo que también uno puede plantear políticamente, la dificultad del gobierno, es que el gobierno llegó al poder en coalición con el Partido Comunista. ¿Y qué está haciendo el Partido Comunista para que podamos leer bien lo que está haciendo? No solamente diciéndole al gobierno, nosotros vamos por el apruebo sin reforma, y además no solamente eso, Guillermo Tellier dijo, la Constitución hay que implementarla lo más rápido posible, una vez que gane el apruebo. Pero ¿qué está pasando? Cada vez que el gobierno y el presidente Boric intenta desligarse de ese extremismo, irse, si quieren le ponemos domicilio político, no me gusta porque no es así, pero irse más hacia la centroizquierda, si quieren ponerle un apellido, que no es tal, el Partido Comunista lo presiona. ¿Y cómo lo está presionando ahora? Con el IFE de invierno, diciendo el IFE de invierno tiene que venir porque a las familias les cuesta llegar a fin de mes y todo eso, esas frases. Acuérdense que el presidente Boric en el norte dijo que no estaba a favor y que no era parte del plan de gobierno porque había que controlar la inflación. Bueno, ya se abrió, no habla del IFE de invierno, sino que habla de ayuda. Ok, ¿cuál es la segunda presión que está haciendo el Partido Comunista? Es cambio de gabinete. Carol Calliora dijo que tiene que haber un cambio de gabinete, no lo dijo así, sino que es perfectible. Lo han repetido otras personas del Partido Comunista. ¿A quién quieren meter? Ese es el punto. Y el presidente Boric no es que se haya abierto expresamente, pero dijo sí, cualquier gabinete es perfectible. Entonces, ahí están las presiones. Vamos a ver de qué manera resiste, porque las últimas presiones
lo que ha terminado haciendo el presidente Boric es cediendo al Partido Comunista. Ahora. Vamos a ver cuánto le dura el desacople, exacto, cuánto le dura el desacople con respecto a la prueba y la convención, que a mi modo de ver, y es lo mismo que hemos hablado, Fernando, incluso si uno estira más, al presidente Boric le conviene que gane el rechazo. Una vez ganando la prueba, el Partido Comunista se come su gobierno. Bueno, claro, pero por eso mismo te digo, como la guagua, el creo gobierno. que gana el rechazo, yo creo que esas presiones se van a convertir en algo completamente distinto a lo que son ahora. Las presiones que ejerce ahora son presiones por la actual constelación política, porque ¿qué pasaría si gana la prueba? Entonces ahí el Partido Comunista viene siendo como la guía intelectual del asunto, pero si son derrotados, y como te digo, la derrota va a ser mucho más masiva en términos de su significado y no solo rechazo de una propuesta X, el Partido Comunista va a tener menos capacidad de presión. Y yo creo que detrás, entre paréntesis, de las volteretas y las confusiones de Boric, hay un nivel de oportunismo que no es despreciable. Y si el día de mañana tiene que jugar a hacer una especie de Gabriel González Videla 2.0, lo va a hacer. Y ahora, ustedes recuerdan lo que hizo Gabriel González Videla, ¿no? Llegó al poder con los comunistas y después les dio una patada en el culo, para decirlo derechamente. La Ley de Defensa de la Democracia se llamó. Ahora no va a ser así, ¿no? Probablemente no ocurra, pero nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe quiénes dan las patadas, entre paréntesis. Voy ahora a mi segundo bloque, amigos, con Edisur, esta editorial que está editando puros títulos importantes, como este que les voy a mostrar, que le está tratando de sacar a tirones el forro. Ya, lo logré, lo he logrado. Los 5 anillos, el libro Los 5 anillos del señor Miyamoto Musashi, un personaje que escribió en el siglo XVI sobre temas, aquí dice, lucha y estrategia, cuestiones militares, pero también estrategia en general. E incluso lo usan en las empresas norteamericanas. El libro es interesante, entretenido, es como para leerlo junto con otros libros sobre estrategia que algún día les voy a recomendar. Uno por uno los tengo todos. Desde el famoso libro Der Krieg, al libro del chino que les he mostrado, a al famoso Vegetius, que escribió en el siglo IV después de Cristo. Algún día lo voy a hacer, les prometo. Y luego continúo con AutoWolf. Ya saben, autowolf.cl, ustedes se ponen en contacto con ellos, van a su casa y en un día le dejan el chasis, la carrocería del auto impecable. No chasis, la carrocería del auto impecable. Pintura, desabolladura, todo frente a sus ojos. Usted ve la calidad del trabajo, se lo garantizan por un año. AutoWolf.cl. Sigo con KM Millas, el lugar donde usted agarra las millas que tiene acumuladas por sus vuelos y los cambia en plata antes que la empresa aérea los cambie en por un cero, porque lo hacen. Antes que eso ocurra, salvo que usted vaya a ocupar todas esas millas mañana, vaya a kmmillas.cl. Y termino este bloque con compreoro.cl. Adivinen qué pueden comprar ahí. A ver, tírense una. Oro y plata en cualquier formato. Lingotes chicos, más grandes. Oro, el metal propiamente tal. La plata propiamente tal, 99% pureza. Una buena manera de tener una póliza de seguro en estos tiempos tan complicados, y usted lo puede comprar en compreoro.cl o puede ir a la oficina de ellos anote porque creo que nos está saliendo en el mono, Alonso de Córdoba, que es una avenida del Barrio Alto que no sé ni dónde queda, pero Alonso de Córdoba 5870, oficina 213. Tú sabes que yo no conozco el Barrio Alto. Yo soy un patán que vive en Ñuñoa. Vivo en Ñuñoa. Apenas tú subes de Ñuñoa, claro, tú subes de Ñuñoa y te empiezas a apunar, una cosa así no, me rara. pongo en el propio Ñuñoa, salgo de mi casa y ya me pierdo. Alonso de Córdoba 5870. Ok, Nicole, ¿qué tenemos ahora que sea distinto? No sé si tan distinto, pero déjame darle unas palabritas a la reforma tributaria. Estuve sacando algunas conclusiones, okay. No conclusiones del resultado final de la negociación, tiene que entrar todavía a negociarse en el Parlamento. Uno, decir que no sé si después de su paso por este gobierno el ministro Marcel seguirá con el mismo prestigio. Porque haciendo la bajada de la reforma tributaria, que me parece muy bien tratar de explicarla en los medios de comunicación, hacerlo en fácil, respondiendo la pregunta de los periodistas, dice frases y dice respuestas que no son del todo verdad y él lo sabe.
No quiero decir que son mentiras, pero son probabilidades, son efectos, son consecuencias. Le preguntaron con respecto al tema de los arriendos y respondió que no va a afectar los precios. Eso él no lo puede decir. Si ya una persona que va a arrendar y va a tener que pagar impuestos sobre ello, él no sabe cómo va a resultar ese ejercicio tributario de esa persona y lo más probable es que suban los impuestos. Claro que O que sí. solo va a impactar al 3% de la población. Eso Sí, es sí. una mentira, porque los sistemas tributarios es un sistema. Es como una sociedad, digamos. Es como un ente interlazado. Que diga que va a afectar al 3%, bueno, va a afectar desde el punto de vista de a dónde están apuntando la reforma, que tampoco es verdad, porque la clase media en esta reforma también se ve altamente afectada y los profesionales también. Pero incluso suponiendo que solo afecta ese 3% produce un efecto sobre todo el resto del sistema. Entonces, que no diga que va a afectar solo al 3% porque va a afectar al país. Y el Bueno, país se va a hacer más costoso, ¿no es bueno, lo que cierto? pasa es que Marcel pasó, me parece a mí, de la condición de economista a la condición de anestesista, adormecer al país con frases. Evidentemente que ese 3% afecta a todo, y ese 3% están incluidos ahí la sal de la tierra de toda sociedad, que son los profesionales. Aquí estamos con cuestiones, si no es doña Juanita la que mantiene un país funcionando. No caigamos en este populismo barato que adula a todo el mundo. La gente más importante de un país son sus profesionales. Punto. Son los que diseñan los edificios, los que construyen, los médicos que te matan o te salvan. Depende del médico. Son ellos. Son los empresarios. No cualquiera emprende, no cualquiera tiene el capital y tiene el talento para invertir, para organizar una empresa. No es banal, como creen algunos ignorantes. Así que afectar a esas personas y estrujarle el cogote y justificar esto diciendo que a doña Juanita, que no tiene ni uno, no tiene ni un buque manicero, no le va a pasar nada, lo cual es falso porque le van a subir los precios de todo, como los Exacto, arriendos, por ejemplo. Eso es una exacto. mentira. Pero el señor Marcel forma parte, le ha ido pasando lo que he explicado tantas veces, la dialéctica de cuando uno interactúa con otro en un medio. Llegó quizás con un ánimo de tratar de mantener las cosas funcionando de forma correcta, decente, razonable, pero se ha ido convirtiendo en parte del gobierno y ahora está dedicado a contar cuentos de hadas. ¿Cómo es eso de Claro, que no va a afectar? Mentira, claro, es una mentira. me parece que pasó de ser experto, economista, etcétera, a político. A Ese es el político. rol, ese es el rol que hoy tiene. Claro que es el ministro mejor evaluado. Hay que ver si después la reforma tributaria y la manera en que se dé la discusión sigue siendo. Mira, A él lo quieren sacar los comunistas. claro, No, para acelerar los cambios. te Así lo es. doy, te lo doy por mi información interna. A él lo quieren reemplazar y te podría dar el nombre que tienen en mente. Me Porque imagino. este gallo está atornillando al revés. Esa es la frase que tienen. Marcel está atornillando al revés, es un enclave del gran capital en el gobierno revolucionario, el compañero, o más bien dicho, del funcionario Boric, del senador público Boric. Eso es. Oye, otra cosita de la reforma tributaria que fui anotando como bajadas, ¿eh? No voy a entrar en el tema de los números porque no, en este programa no alcanzaríamos y tampoco es el tema. Dos, el tema de la comparación con la OCDE. Yo creo que ya estamos en un momento y en un contexto nacional en que hay que dejar la comparación OCDE. Está bien querer ser como ellos, pero eso no significa que hoy podamos tener los impuestos de ellos. Claro que igual los tenemos bastante cercanos. Como objetivo, ok, pero antes de tener esas tasas impositivas, me parece que tenemos que tener un nivel de desarrollo distinto. Tenemos que tener ciertos niveles culturales de desarrollo, tenemos que tener ciertos servicios públicos y tenemos que tener un Estado suficientemente eficiente y menos politizado que lo que tenemos actualmente. Por lo tanto, creo que hay que empezar a abandonar esa... Era una aspiración la OCDE, nosotros entramos, pero no significa que lo seamos. Entonces, me gustó mucho una frase, Fernando, de un analista que dijo, mira, estamos cobrando impuestos OCDE, tenemos seguridad y orden público a nivel centroamericano y tenemos servicios públicos a nivel africano. Yo no sé si realmente los servicios públicos llegan a nivel africano, yo lo diría más No, bien son nivel, peores. No hemos llegado al nivel africano. En algunos casos. Entonces, dejemos de seguir comparándonos con el OCDE porque no lo somos. Finalmente nos fuimos, como dicen algunos, nos fuimos hacia Finlandia, nos vinimos hacia el barrio. Después, me parece que acerca del argumento de lo justo, de la justicia tributaria, que han seguido hablando de eso.
una reforma tributaria no es justa o injusta. Eso es parte de una ideología, eso es parte de un eslogan. Una reforma tributaria ¿Es tiene eficaz que o ser no? correcta o incorrecta para lograr un equilibrio entre crecimiento y desarrollo, entre crecimiento y bienestar social. Y por último, si incluso estiramos ese análisis, ¿qué es lo que es justo? Si yo trabajo, me saco la mugre, gano 4 millones, voy a poner 4 millones porque son las tasas impositivas nuevas, y de esos 4 millones le tengo que entregar al final del ejercicio tributario un 40 o 45%, que es lo que algunos calculaban al Estado, ¿eso les parece justo? Bueno, ¿Les eso lo... parece justo que yo tenga que entregar eso, por ejemplo, para que el gobierno decida perdonar el CAE que no le va a alcanzar? ¿Es justo perdonar el CAE? Entonces, dejemos de hablar de justicia tributaria, porque las reformas tributarias son un medio, ¿no? Eso lo analicé ayer precisamente de que todo el concepto de justicia, sacarle a unos, pagarle a otros, sacarle a los productivos, pagarle a los improductivos, no tiene nada de justicia. A lo más se justifica como un mecanismo de control social para que ese que está abajo y que recibe el palo que te robaron a ti no salga a quemarte la casa. Pero como justicia, justicia cero. Cero justicia, es populismo, es pan y circo. La vieja política del Imperio Romano, exactamente lo mismo. No tiene nada que ver con la justicia. La justicia es inmanente. Si yo gano mucha plata, es justo. Si yo trabajé y me saqué la cresta y soy más talentoso que tú o que el otro, bueno, es asunto mío. Y tú tratarás de hacer lo mismo, que me roben esa plata para dársela a un pelotudo, a un flojo, a un tipo que no cotizó, a un tipo que A un burócrata. es quejarse, un parásito. No me parece que eso sea justicia. Me parece que eso es quizás conveniencia política nada más. Pero ya está establecido así, quedó axiomatizado, digamos, no sé si estoy inventando un verbo, esto de que la justicia, que la justicia, que la equidad y la justicia es inmanente, es lo que nos ofrece el mundo, es la realidad. La realidad establece sus propios parámetros de justicia y uno los ve a cada rato y a veces se demora, pero la realidad impone lo que de verdaderamente es justo, que es cada cual tiene lo que se merece, ni más ni menos, a la larga, por lo menos. A la larga, claro. A la larga. Oye, Y ahora voy... okay. Perdóname, tengo que graduar tantas cosas. Mi vida es tan difícil y dura. No lo creo. No creáis, si tener 73 años. Rodeado de animales. No hay ninguna chacota, te advierto. Mañana cuando despierte y no me duele nada, creo que me morí. Ya, voy a otro bloque, amigos. El buffet de Patricia Stocker, patriciastocker.com, que le registra su marca comercial que usted ha iniciado hace poco con su esfuerzo, entre paréntesis, y le está yendo bien, pero hay quien registrar las marcas puede tener problemas con los frescos, ¿no? No sé si con el Estado, pero con los patúos que sobran. Eso es lo que más producimos en Chile, son ladrones. Patricia Stocker le registra, le conserva, le promueve, le renueva su marca en Chile y en el extranjero. Hágalo ya, no tenga problemas mañana. patriciastocker.com. Continúo con Conserva tu Plan, otro buffet de abogados que se encargan de conservar su plan de ISAPRE para que usted no tenga que pagar más o bajarse de plan, según el caso, en la famosa carta que siempre llega a atrasar 3 meses. Conservatuplan.cl, creo que es, pues .com, bueno, vea usted ahí, porque tan difícil es ver eso. Le van a conservar su plan y a usted no le va a costar un peso. Ellos hacen el trámite, ellos hacen el litigio en la corte, y si ganan o pierden, usted no le va ni le viene monetariamente, pero normalmente ganan. Tienen más de 1000 casos ganados. Conserva tu plan. Y continúo en esta maratón con Entrena Inglés. ¿De dónde creen ustedes que aprendí este inglés maravilloso, que digno de Shakespeare, que yo tengo? Entrena Inglés. Yo pronuncio pésimo todos los idiomas. Conozco idiomas, pero los pronuncio como las pelotas. Pero los puedo escribir y leer, que es lo que me interesa. Entrenainglés.com, estimados amigos, para aprender inglés con profesores de inglés que saben enseñar inglés y que le van a hacer un curso online que le va a resultar, se lo doy garantizado, firmado por Fernando Villegas, le va a resultar. Entrenainglés.com. Y dejo unas poquitas para más ratito. Volvamos con Nicole. Ya, me quedan los 2 últimos puntos de resumen de la reforma tributaria desde el punto de vista de lo que se ha estado discutiendo, ¿va? Lo otro es cómo en Chile, cuando se habla de reforma tributaria, solamente se habla de los impuestos que pagan las personas o las empresas en el ejercicio final, ese que uno hace en su declaración de renta. Y poco se habla de toda la infinita cantidad de impuestos que se paga en todo ese proceso al cual uno llega
al ejercicio final. Es decir, el IVA, por ejemplo, el TAC, las contribuciones, el pago de las patentes para poder andar en vehículos, el impuesto verde, el impuesto a los alcoholes, puedo darles una lista infinita. Entonces, en Chile se habla de la carga tributaria con respecto a las declaraciones personales o de las empresas, en ese ejercicio de venta, costos, rentabilidad, utilidad, etcétera, y nunca se incorpora en esta discusión, que me parece sumamente relevante, la cantidad de impuestos que pagamos adicionales a ese ejercicio final. Entonces, no es cierto cuando hablan de, en Chile, por ejemplo, las empresas pagan un 24%, lo vamos a bajar 2%, o vamos a subirle un 2% a las personas. No, porque nosotros estamos todo el tiempo pagando impuestos que todos los años suben. Por lo tanto, hay que incorporarlo. Y mira, es tan relevante este punto, que incluso con respecto a otros países, cuando se habla de la carga tributaria, no solamente incorporan un montón de otros impuestos, sino que además se incorpora el tema de los impuestos de previsión social y de salud. Tú sabes que en Chile todos los meses, todos los que son trabajadores dependientes, es decir, que tienen contrato de trabajo, pagan un impuesto, lo paga la empresa del sueldo bruto, paga un 7% de salud y paga un 10% previsional. Eso es un impuesto. Y resulta que en Chile se saca de este ejercicio de sumatoria de impuestos. Pero es un impuesto súper relevante. Y no solamente relevante porque hay que incorporarlo, sino que porque en la discusión previsional que viene, no crean que con esta reforma tributaria está contemplada la reforma previsional. La reforma previsional viene aparte y se estipula, la pueden cambiar, todavía falta la discusión, pero se estipula subir ese 10% un 16%, es un 6% más. Por lo tanto, me parece muy simplista hablar de la carga tributaria chilena, no solamente comparándola con la OCDE, sino de alguna manera, en algún ejercicio hay que incorporar el resto de los impuestos. ¿No es cierto? Pero aclaremos además que este simplismo no es un simplismo de los que dicen esas cosas, sino que simplifican voluntariamente para engañar a la gente. Esto no es un simplismo, es una mentira, es un engaño. Y está el otro punto que lo toqué ayer, que es el cómo se usan los impuestos, que es la otra parte que tampoco se mencionó. En toda esta discusión no he escuchado una sola palabra acerca de cómo mejorar el Estado para que no siga siendo una bolsa de pituto y de ineptos y de calentadores de silla y de programas fracasados, plata que se tira a la basura, a menos que descontemos, quizás habría que descontar los ingresos que obtienen los burócratas, que por último les permiten vivir. Quizás hasta sea positivo eso, el pan y circo, como te decía. Pero ni una palabra, todo lo contrario, se multiplican las instancias administrativas, vamos pagando gente para programas que son solamente una declaración verbal, un papel, una inauguración, un cortecinta, nunca llegan, digamos, a beneficiar a nada, nunca generan un progreso que uno diga, mira cómo creció el país, se dio un salto en esto, en ciencia, en tecnología, en economía, en innovación, o en que haya más pymes, gracias a tal o cual medida que costó plata, pero mira lo que produjo, no produjo nada. Esto es como tirar semillas a un pavimento. Eso es lo que hace este Estado. Fuera de lo que tú estás diciendo, que la carga es mucho más grande. Y es una carga que le cae incluso a gente que se está ya por morir. O sea, hay algunos que han hablado en algún momento que es el colmo, que es gente mayor de edad. Yo soy uno de ellos, pero me voy a excluir porque por último yo me las puedo arreglar. Pero gente que no se las puede arreglar, tienen 70 años y tienen que seguir pagando contribuciones cada vez más grandes, pagándole a todo el mundo, terminan de entender la miseria, terminan en el hogar de Cristo, terminan viviendo en una pieza al fondo, en la casa de sus hijos, porque ya no pueden mantenerse. No hay ninguna caridad ni respeto por gente que se sacó la cresta toda la vida y le siguen ordeñando las tetas secas ya a esa gente. Es increíble, increíble. Claro. Yo me siento que ya me las han ordeñado tanto que no sé. Pero no queda nada, no queda nada ya. No queda nada, pero por eso... No queda nada. Ahora, el último punto, que es la parte de la discusión política. Varios han planteado que el gobierno del presidente Boric adelantó la discusión de la reforma tributaria enviándola al Congreso para poder arrinconar a la derecha y a lo mejor poder atraer algunos votos hacia la apruebo. Y acá voy a hacer el punto. Si acaso, y la voy a dejar planteado en realidad, no es un punto, más bien va a ser una pregunta. Si nuevamente la centro derecha se va a sentir arrinconada cuando le planteen la subida de impuestos y toda esta gran reforma tributaria que saben que va a apretar la economía aún más y por ende va a contraer la calidad de vida de las personas, la pregunta es si la derecha nuevamente al arrinconarlas, porque les van a decir que defienden a los poderes económicos, que defienden a la élite y que no quieren. Yo quiero ver
Yo quiero ver si la centro-derecha alguna vez en su vida en este país defiende su identidad política y defiende el crecimiento y defiende la bajada de impuestos. Mira, llevamos 30 años, cada gobierno hace una reforma tributaria. Y acá la derecha lo único que hace es negociar algunas cosas, pero nunca han planteado derechamente en qué creen ellos, si creen en un crecimiento y que bajo ese crecimiento la gente va a tener mayor bienestar, si creen en un Estado eficiente, un poco menos grasoso, no un poco menos, bastante menos grasoso, transparencia en el gasto. Mira todos los temas que le estoy planteando a la centro derecha. O se van a sentir arrinconados nuevamente diciendo, no, es que ustedes defienden a los empresarios, defienden a la élite económica, y van a caer ahí en el discurso de siempre sin contrarrestar la idea de la izquierda, que para ellos la redistribución es lo importante. Yo entiendo que para la centro derecha el crecimiento es importante y para eso hay que bajar los impuestos, no subirlos. Bueno, pero pedirle a la derecha que haga esto, a aquellos perder el tiempo, son una manga de bolsiflay, lo han demostrado, pero todo el tiempo, cobardes a morir, muertos de susto, sin convicciones, sin nada, sin inteligencia, a menudo son unos pobres gallos, muchos de ellos. Lo digo de frentón y se los digo en la cara. Son ustedes una gran mayoría de pobres gallos. Lo han demostrado de forma desnuda, a poto pelado últimamente. Y en este caso tendrían una oportunidad porque es al revés. Ahora, y sobre todo con el tema del famoso DFL2, podría darse vuelta las tabas y el defender, el oponerse a más impuestos podría ser lo más popular. El tema, el discursito de la izquierda de que los imperialistas, que los derechistas, que los capitalistas ya está bastante gastado. Esta es la oportunidad de la derecha, si es que tuvieran un mínimo de inteligencia, de darse cuenta que ahora es la oportunidad de dar vuelta a la cuestión. Ahora es la oportunidad, por ejemplo, de explotar a fondo el tema del DFL2 o cualquiera otro de estos temas y decirle a la gente, miren, estos tipos lo único que quieren hacer es sacarles plata para seguir llevando a todos sus parientes, pololas, amigos y amantes a la administración pública, como está ocurriendo, para forrarse los bolsillos, para que la señora, la primera polola de la nación, se pasee con un cortejo como de 20 amigotes bien pagados a título de escopeta. Esta es la oportunidad para decirles, señores, les están metiendo la mano al bolsillo para financiarse ellos. Esta es la oportunidad. No tienen que defender a los empresarios, tienen que defender a la gente común y corriente, que son, además, las primeras víctimas de las reformas tributarias. Pues, oye, si un empresario, por último, a precios tira todo, a precios, y por último vive en un nivel de riqueza que le permite aceptar y seguir viviendo igual, digamos, si tiene que pagar más, suponiendo que pague más. Son los de abajo, ¿no? Las clases medias las que joden. Sí, pero vamos a ver si se les ocurre, porque yo ya no tengo la más mínima confianza en ello, la perdí totalmente, incluyendo en algunas personas que incluso literalmente se arrancaron del país, porque eso es la realidad. Esa es la realidad. Pero esa es la realidad y termino, perdóname, con el último bloque para darte, porque ya estamos llegando al final de la hora que tengo de plazo para esta cuestión. Les quiero recordar la Academia de Música Gigena, por si usted alguna vez le pasó por la mente la idea de aprender un instrumento. Esta es la oportunidad de hacerlo de una manera muy fácil y eficiente, online, con la Academia Gigena, que además le da la posibilidad que la primera clase sea gratis para que usted vea si le gusta, si le interesa, si funciona. Clases de piano, canto, saxofón, clarinete el que tocaba Benny Goodman, batería, el señor Jim Krupa, bajo eléctrico, un montón de tipos, guitarra acústica, ukelele, eso de las películas hawaianas que salen unos tipos con unas guitarras minúsculas, percusión, flauta dulce, no sé si es dulce, pero es dulce, le llaman, una que se toca así, la traversa se toca así, violín, educación de la voz, etc. Primera clase gratis, online, para que usted vea cómo es. Ahí está la dirección, gigenaproducciones.com. Continúo con mi detergente favorito, ya saben cómo se llama, Lavoclub, el detergente para la loza que me mantiene mis manos todavía intactas. Es biodegradable, hipoalergénico, buen olor, lava bien, amistoso con el medio ambiente, lo reponen en la casa, se llevan los envases vacíos, y lo mismo con el detergente para la ropa, tiene las mismas cualidades, amigos, así es que póngase en contacto ya con Lavoclub, no pierda más tiempo, hágame caso ya. Y termino con espacioajedrez.com, que va a iniciar muy pronto sus cursos para niveles incluso de cero. Si usted no sabe ni siquiera distinguir el caballo del alfil, no importa, usted va a aprender a jugar decentemente. Si es un jugador más experimentado, va a aprender mucho más. Las clases son vía Zoom, cuestan 21 lucas al mes y usted obtiene un montón de cosas. Una clase semanal,
La puede ver todas las veces que quiera porque queda grabada en video y usted puede volver a ella 1000 veces, 1.000.000 de veces. Si se perdió una clase la va a poder recuperar. Ejercicios interactivos, prácticas grupales, una cuenta para jugar ajedrez con cientos de otros miembros y con el entrenador virtual que es un engine. Montones y montones de beneficios en estos cursos, aparte del curso mismo, amigos. Espacioajedrez.com, entre a ver el tema de las matrículas, porque los cursos, como todo curso, son limitados. No entra con un número indefinido de gente y en un momento dado se cierra el curso. Nicole, despida usted el programa. Y para terminar, solo decir que en Chile se ha notado esa falta de contrapeso a las ideas de la izquierda y de la centroizquierda en su minuto, con esta derecha que se diluye, con esta derecha culposa que no son capaces de poder plantear sus ideas políticas y sus ideas económicas, porque basta que les digan que ellos son de la derecha pinochetista o de la derecha de los empresarios. Pero hay un punto. ¿Qué fue, aparte de saber que nadie iba a ir a la cárcel y que al final no hubo ninguna pena muy relevante con respecto al financiamiento de la política? ¿Cuál fue una de las grandes conclusiones, además de decir que Fiscalía y Servicio de Impuestos Internos es parte del gobierno y no quisieron, de todos los gobiernos, y no quisieron investigar? La conclusión es que el mundo económico, los que tenían más poder, le daban recursos tanto a la izquierda como a la derecha. El tema de los empresarios y de los grupos económicos involucrados en política era transversal, no era de la derecha solamente. Eso es lo que demostraron las boletas, boleteaban a todas partes. Por lo tanto, yo no entiendo, y ya es momento de la centro-derecha de sacudirse esa imagen, porque hay cosas evidentes. Entonces, creo que el Partido Republicano en esa línea ha marcado un quiebre, porque ellos sí han propuesto bajar los impuestos. Ellos creen que el país puede crecer, se pueden redestinar mucho mejor los recursos, achicar el Estado, achicar no los derechos sociales, no los servicios públicos. Achicar el Estado no significa eso, significa sacar gente que nos sirve y sacar programas que nos sirven. Por lo tanto, creo que es una oportunidad, tal cual como tú lo dijiste, Fernando, una oportunidad para que hagan un contrapeso y que presenten cuáles son sus ideas, no que negocien un numerito acá, un numerito más bajo. Ahora, el problema con la izquierda y con la derecha es que la izquierda tiene pésimas ideas, como lo ha demostrado la historia, pero tiene de vez en cuando, por razones misteriosas que algún día investigaré mirando una bola de cristal, tiene algunas personas inteligentes, talentosas. Por ejemplo, en la convención estaba Atria, que a mí es un personaje que no me gusta, pero reconozco que es muy inteligente. Y tienen otros por el estilo. La derecha, en cambio, sus ideas son las correctas, hacían funcionar el mundo, pero no tienen a nadie con cerebro. No tienen a alguien que pudiera hacer eso que estás diciendo tú, que dijera con convicción, con fuerza y con lógica, con claridad, con capacidad de 2 más 2 son 4 y convencer. ¿Quién? Dime tú. Dime un nombre. Uno solo te pido. No voy a nombrar. No hay. Entonces, son una manga de personajes bolsonudos, con pantalones más anchos de lo necesario, que andan revoloteando por todos lados, tratando de esconderse detrás del primer farol, del primer árbol. Son inútiles. Si lo único que salvan en la derecha son las mujeres, Marcela Cubillo, la Teresa Marinovich y algunas otras más menos conocidas que no las voy a nombrar para que no las jodan. A la Teresa y a la Marcela ya la conocen, así que da lo mismo. Son las mujeres, pero hombres que salgan arriba un cajón azucarero a hacer ese discurso que tú estás haciendo, en una de esas debieras ser tú. No hay simplemente, no hay. Tendrían que importarlo de algún lado. Y además hay otros factores más complicados que tienen que ver con el hecho de que las derechas en general son representativas de los que les va mejor, que son siempre los menos en una sociedad, y eso es como una especie de pecado original que les pesa toda la vida. Lo del pinochetismo es solo un aspecto del asunto. Si es por eso, los comunistas habría que reprocharles las matanzas de Stalin, los crímenes de Maduro, de Mao Zedong y tanto otros, 1000 veces mayores que los crímenes de Pinochet. 1000 veces mayores y más desastrosos además. Si es por reprochar crímenes, imagínate quién sale perdiendo en esa competencia. ¿Quién sale perdiendo? ¿Cuál ha sido el criminal más grande de la historia? José Stalin, seguido de cerca por Lenin. Por ahí anda Hitler disputando el segundo puesto con Lenin. O el primero con Stalin, no sé, depende cómo se mire. Entonces, la derecha no tiene gente y nunca la ha tenido. Si tú piensas en la historia, dime tú, mirando para atrás, ¿qué personaje de la derecha
se plantó alguna vez frente a este país con una capacidad de convicción ideológica para hacer valer sus puntos? Ninguno. No hay. No hay. En la izquierda, en cambio, hay varios. Salvador Allende era mucho más que cualquier derechista de ahora. Pedro Aguirre Cerda. Yo conocí a los socialistas inteligentes, que algunos de ellos fueron profesores míos en la universidad. Conocí a Claudemiro Almeida, conocí a Pedro Buscovich. A Aniceto Rodríguez no lo conocí en la universidad, pero lo conocía, era un hombre muy inteligente. Mira, hasta Luis Corbalán era bastante más que muchos de los de hoy. La derecha no hay, nunca lo ha habido, nunca lo ha habido. El único más o menos que hizo algo interesante fue Barros Luco, porque inventó un sándwich, nada más. Créeme. Ok, se acabó el programa, amigos, nos recontrapasamos, así es que hasta aquí nomás estamos llegando con Nicole. Estarán viendo a Nicole nuevamente este jueves, así que no se preocupen. Nos vemos. Chao, chao. Que estén bien. Chao.